Estas son las noticias de Venezuela. El fiscal del régimen, Tarek William Saab, ha acusado en el día de ayer al Partido Voluntad Popular de ser una organización terrorista. Esto luego de introducir un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dice Saab que Voluntad Popular y en particular Juan Guaidó promueven acciones desestabilizadoras en plena pandemia de COVID-19 para hacer estallar a Venezuela. Entre estas acciones mencionó una incursión naval el 3 de mayo que dejó decenas de detenidos, entre ellos 2 militares retirados estadounidenses imputados por terrorismo. Además, Saab acusó a la organización política de apropiarse del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero y de la filial petrolera de Citgo con el apoyo de Estados Unidos. No tardó en venir la reacción del Partido Voluntad Popular. Voluntad Popular no puede ilegalizarse ni disolverse porque Voluntad Popular es un sentimiento de libertad y eso no lo puede acabar ni una ni mil sentencias y un tribunal inconstitucional arrodillado a la dictadura. Es una cita textual de Leopoldo López, quien fue el que salió a la defensa del partido que él creó. Hoy quienes están acusados y solicitados internacionalmente por narcotraficantes, esos que tienen lazos de amistad con las FARC, el ELN, Hezbollah y con carteles de droga, quienes acercan a nuestro país a regímenes promotores del terrorismo, arremeten de nuevo contra Voluntad Popular. Tras esto, por supuesto, queda de bulto la intención de detener lo antes posible a Juan Guaidó y seguramente de proceder contra toda la dirigencia del partido y legalizarlo y detener a sus dirigentes, los que no están ya detenidos o refugiados en embajadas o sencillamente en el exilio. Desde hace rato ya se viene especulando, desde hace rato, quiero decir semanas, sobre los riesgos que está corriendo Juan Guaidó, pero todavía no han procedido directamente contra él. De inmediato vinieron las reacciones de apoyo de todos los partidos de la oposición. Por ejemplo, según leo en Caraota Digital, rechazó la intención del régimen de criminalizar a Voluntad Popular. Por medio de su cuenta en Twitter, la organización política cuestionó la forma como, a su parecer, se persigue la lucha democrática de la oposición en Venezuela. Veremos qué ocurre tras esta acción de Tarek William Saab. En Caraota Digital leo también una noticia preocupante. El 43% de las empresas pueden cerrar este año, según Conindustria. Según el estudio de coyuntura industrial, se estima que de esas empresas, de esas 2.209 industrias, el 43% podría dejar de operar este mismo año, según Adán Celis, el presidente de Conindustria. Y ojo, esto agrava aún más el estimado. El estudio fue hecho antes de la llegada del coronavirus al país, que profundizó la crisis económica. Según las cifras de Conindustria, casi 1.000 empresas podrían cerrar entonces en este año. Y una vez llegada la cuarentena, la economista Sari Levy nos alerta que las empresas no aguantan más la cuarentena. Las pequeñas y medianas empresas no pueden operar tantos meses sin estar produciendo. Y Maduro extendió el estado de alarma y cuarentena nacional, lo que ha paralizado el país para frenar, dicen, la propagación del virus. Venezuela le preocupa al mundo y para el día de hoy la Unión Europea, con el apoyo de ACNUR y la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, celebrarán una conferencia de donantes para recolectar fondos para atender la crisis migratoria. La conferencia fue convocada por Unión Europea y España el pasado 15 de mayo. Quien lleva la
voz cantante en esto es el exministro español Josep Borrell, ahora ministro de Exteriores de la Unión. La cita, que se celebrará de manera virtual, en ella participarán más de 60 países, así como organismos de Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y representantes de la sociedad civil nacional e internacional. Está previsto que la conferencia internacional sea a favor de recaudar fondos para atender la situación de los refugiados venezolanos que se han desplazado a otros países del entorno de Venezuela, especialmente en la región latinoamericana como Colombia, Perú y Ecuador. También se busca movilizar recursos para la población y las comunidades de acogida, así como reforzar la coordinación entre los principales agentes humanitarios. La conferencia, como ya decía, cuenta con el apoyo de ACNUR, de Naciones Unidas, y la Organización Internacional para las Migraciones. Esto lo he leído en el Pitazo. En Al Navío hay un análisis interesante. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, parece tener claro el escenario de gravedad. Por eso la Unión Europea se moviliza y busca fondos para ayudar a los países de la región afectados por el éxodo venezolano, que suma más de 6 millones de personas. Borrell considera que la situación de Venezuela entraña un terrible riesgo para la estabilidad de la zona, para América del Sur. Colombia, Perú, Ecuador y Chile son los países más impactados por el éxodo, y son países cuyas condiciones políticas, económicas y sociales no son las mejores. Estas condiciones se han agravado con la llegada del coronavirus. Hay expectativas en la región. Presidentes y analistas coinciden con la masiva de venezolanos. Miles han quedado prácticamente a la intemperie, sin ayuda. Los estados ahora menos cuentan con estructuras sanitarias y fuerza económica para brindarles atención. Otros miles han preferido regresar a Venezuela, donde las condiciones tampoco han mejorado. Por el contrario, han empeorado. Y en otra información que nos afecta de manera directa y que también viene del exterior, tenemos que un juez de Estados Unidos reanuda el juicio por la demanda de Cristalex. Un juez federal en una corte en Delaware aprobó continuar con el proceso de venta de las refinerías de Citgo, el mayor activo de PDVSA en los Estados Unidos, para cubrir la deuda de $1.400 millones que reclama la empresa minera canadiense Cristalex. La medida tomada por el juez Leonard Stark fue respaldada por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que ya había confirmado un fallo de Stark, donde se autorizaba la liquidación de activos de la filial de PDVSA en el territorio de los Estados Unidos. El embajador del gobierno interino en Washington, Carlos Vecchio, recordó que esta medida es una consecuencia del endeudamiento y las expropiaciones llevadas a cabo por Chávez y Maduro. Esto ha puesto en riesgo los activos de Venezuela en el exterior, incluyendo Citgo, dijo el diplomático en su cuenta de Twitter. El reloj indica en este momento 7:17 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Noticias de Latinoamérica. Ordenan al gobierno de El Salvador acelerar la repatriación de nacionales en el exterior. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al gobierno agilizar la repatriación de los ciudadanos varados en diferentes países, calculados en unos 4.000. En el fallo también se le exige a la canciller Alexandra Gil presentar en un plazo de 48 horas un informe en el que queden detalladas las gestiones realizadas para la repatriación de los salvadoreños. Vamos a Brasil. Un alcalde lanza un furioso ataque contra el estúpido de Bolsonaro por la respuesta al coronavirus. Dios. El alcalde de una ciudad brasileña que ha sido gravemente afectada por el coronavirus ha cuestionado a Jair Bolsonaro, diciendo que el presidente es corresponsable del vasto recuento de muertes de la nación. Arthur Virgilio Neto, alcalde de Manaos, una ciudad de 2 millones de personas enclavada en el corazón de la Amazonía, que ha sido afectada por el COVID-19, pidió a Bolsonaro que renuncie. Cállate y quédate en casa. El sueño del presidente es ser un dictador, pero es demasiado estúpido, dijo el alcalde Neto en una declaración a CNN. Siguiendo en Brasil, los principales medios
anunciaron que por falta de seguridad no cubrirán más al presidente Jair Bolsonaro en sus encuentros con seguidores y declaraciones que acostumbra dar a diario en el Palacio de Alvorada, la residencia oficial. En una carta dirigida al ministro de Seguridad Institucional, la Red Globo, el principal conglomerado de medios del Brasil, señaló que los profesionales que cubren el Palacio de Alvorada sufren insultos y alaridos por parte de militantes del presidente y no existen condiciones de seguridad para el trabajo periodístico. Yendo a Bolivia. Bolivia encara la última semana en que está prevista la cuarentena en el país, mientras sigue el aumento de casos de coronavirus, con 250 fallecidos y 6.263 positivos entre sus cerca de 11 millones de habitantes. El estado de emergencia sanitaria está declarado hasta el 31 de mayo, con las principales ciudades en riesgo alto ante el COVID-19, aunque desde este lunes está prevista alguna flexibilización de las restricciones, es decir, desde el día de ayer. Bajando a Chile, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de reforma a la Constitución para permitir una rebaja del salario de los parlamentarios y de los altos cargos del Estado, proyecto que estuvo en debate durante 6 años en el Congreso. El debate en torno a cuánto debe rebajarse el salario fue retrasando la aprobación del proyecto hasta que finalmente hace 2 semanas el Senado lo aprobó por unanimidad. Cruzando hacia la Argentina, tenemos que cerca de 150 personas se concentraron en el casco histórico de Buenos Aires para protestar por primera vez en contra de la extensión del confinamiento, con el cual el gobierno intenta frenar la propagación del nuevo coronavirus. Con pancartas y consignas, los manifestantes reclamaron contra la paralización de la actividad económica, consecuencia de la cuarentena que rige en Argentina desde el pasado 20 de marzo. Subiendo hasta Colombia, el reporte de las autoridades de salud sobre el avance del coronavirus arrojó que la cifra de contagios total asciende a 21.981, tras registrarse hasta el día de ayer 806 nuevos positivos, cuando se practicaron 8.058 pruebas. La cifra total de muertes va en 750. Y Costa Rica, cambiando el tono de las informaciones, da luz verde a los matrimonios de parejas del mismo sexo. En medio de la pandemia por el coronavirus, Costa Rica se prepara para que quede vigente el matrimonio entre personas del mismo sexo tras varios años de lucha de los grupos que promueven la diversidad sexual. Son las 7:20 de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra agenda del día de hoy, martes 26, ocupándonos de la situación política en los Estados Unidos. El presidente Trump fue a jugar golf, reclamó que le criticaran que jugaba golf en medio de la pandemia, sobre todo cuando el The New York Times publicó el fin de semana una edición impactante, histórica. Su primera página y las 4 siguientes estaban llenas con los nombres de apenas 1,000, los primeros 1,000 muertos por la pandemia en Estados Unidos. Además de esto, tenemos la situación general en los Estados Unidos. Ello lo vamos a abordar con el corresponsal de NTN 24 en Nueva York, Alejandro Rincón. Luego vamos a ir hasta Washington para conversar con el diputado en el exilio venezolano Miguel Pizarro, comisionado presidencial para la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos brinda asistencia de $200 millones a venezolanos vulnerables por el COVID-19. Y Bruselas otorgará ayuda humanitaria a Venezuela para hacer frente a la emergencia, pero también con Pizarro y sobre todo vamos a ocuparnos de la conferencia que se va a dar en el día de hoy promovida por la Unión Europea, por Josep Borrell, para atender el caso de los venezolanos. Después vamos a ir hasta Brasil para conversar con el periodista de AP, Marcelo Silva de Souza. Brasil está en peligro. Leo acá
en un trabajo de El País de Madrid. El país latinoamericano se encamina al pico de la pandemia en un contexto político que entraña graves riesgos. Todas las noticias que leemos de Brasil son alarmantes. El presidente Bolsonaro, por lo visto, está exasperando ya más de uno. Y las cifras son realmente alarmantes. En Estados Unidos, por ejemplo, ya no dejan entrar a ningún vuelo que venga del Brasil, no dejan entrar a brasileños. Vamos a tocar ese tema también. De Río de Janeiro vamos a ir hasta Madrid para conversar con la periodista Lorena Arraiz, para ponernos al tanto de lo que está ocurriendo con la política española en tiempos de cacerolazos. Vox alardea del éxito popular que está teniendo con las caravanas y los cacerolazos, y ya se pide abiertamente la renuncia del presidente Pedro Sánchez, esto en medio de la situación de la pandemia. Y allí vamos a ir a Caracas para conversar con el periodista Andrés Rojas Jiménez, el editor de Petroguía, a propósito de los buques iraníes que han llegado a Venezuela con combustible, que tanto van a aliviar el problema de la gasolina en el país. Y vamos a cerrar también en Caracas con el diputado Armando Armas, diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, para tocar con él el tema de la decisión de Tarek William Saab de introducir ese recurso del Tribunal Supremo de Justicia para declarar a Voluntad Popular como una organización terrorista. ¿Qué puede venir entonces después de esto, detrás de esto? Esa nuestra agenda para el día de hoy, martes 26 de mayo del año 2020. Son las 7:25 de la mañana, acá en Día a Día. El editorial con César Miguel Rondón. Brasil en peligro, nos dice la nota de El País. Con América Latina convertida en un nuevo epicentro del coronavirus, Brasil es el país más preocupante. Los 360.000 contagios y más de 22.000 muertos lo convierten en el más afectado de la región y en segundo del mundo en caos. Pero a eso se añade una gestión errática de la pandemia y una grave crisis político-institucional con coqueteos al golpismo, lo que además de gravísimo desvía la atención en un momento en el que el combate al coronavirus debería ser la prioridad de toda la clase política brasileña. El presidente Jair Bolsonaro no solo actúa de manera irresponsable al desoír la cuarentena, sino que ha echado a 2 ministros de salud, boicotea los esfuerzos de los gobernadores para intentar controlar una epidemia cuya magnitud real se desconoce porque la cantidad de test realizada es mínima. Una mayoría de gobernadores ha logrado dejar de lado sus diferencias políticas en aras de un consenso básico, seguir las recomendaciones de la ciencia. Cada día son más las unidades de cuidados intensivos que rozan el límite y se cavan nuevas fosas en los cementerios para recibir a las víctimas, mientras el presidente insiste en darle espalda a las recomendaciones de los expertos, impulsar un medicamento con potencial letal y en presionar para que los negocios reabran. A ojos de Bolsonaro, lo único preocupante son los efectos de la hecatombe económica que frustraría una eventual reelección en el 2022. Dilema parecido al que está enfrentando el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Y curioso, pero estos caracteres un tanto estridentes, intemperantes, que suelen hablar con altos decibeles, así sean esos decibeles, estén en las intenciones que se traducen desde el Twitter, está complicando el proceso de soluciones. Recomiendo un artículo escrito por Jan Maninal sobre los gigantes con pies de barro, donde aludía precisamente a este tipo de liderazgos que en tiempos de pandemia no son precisamente los que están ayudando. Hablaba de Bolsonaro, hablaba de Trump, pero también hablaba de Boris Johnson y de ese personaje
inefable que es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero son los tiempos que nos han tocado y son los líderes que nos han tocado.